Kerem y Ande en los tribunales. Se vienen curvas y el motivo real de su pelea es más turbio de lo que pensábamos. Agarraos que vienen curvas, porque esto se ha puesto serio. ¿Os acordáis de Kerem Bürsin y Ande Erçel? Sí, esa parejita de ensueño que nos conquistó a todos con su química en Senkalkam. Pues bien, parece que esa química, o lo que quedaba de ella, se ha transformado en puro veneno. Y no hablamos de un me dejaste en visto en WhatsApp, no, señores y señoras, esto ha llegado a los tribunales. Yo me quedé flipando cuando me enteré. O sea, ¿de verdad? ¿De todas las parejas que hay por ahí, ellos dos acaban pleiteando? Pero la cosa se pone más interesante cuando empiezas a tirar del hilo. Porque seamos sinceros, cuando dos personas así se pelean legalmente, no es por quien se quedó con el último trozo de tarta. Hay algo más gordo, ¿verdad? Muchos dirán que es por temas de negocios, porque claro, ambos son súper exitosos, tienen contratos millonarios, marcas que les pagan por promocionar. Lo normal, vamos. Pero yo, para ser honestos, tengo la sospecha de que esto va mucho más allá. A ver, que ellos han tenido sus líos mediáticos, sus supuestas idas y venidas, sus negaciones y sus confirmaciones que nos han tenido de cabeza. Pero de ahí a llevarlo a un juzgado. Lo que yo creo que está pasando es que hay un asunto pendiente, algo que no han podido resolver hablando. Y cuando digo asunto me refiero a algo serio, algo que les toca el bolsillo de verdad, o peor aún, su reputación. Pensadlo bien, ¿qué podría ser? ¿Dinero que se deben? ¿Un proyecto que se torció y uno culpa al otro? ¿O es algo más personal, de esos secretos que solo se cuentan entre cuatro paredes y que ahora salen a la luz de la forma más fea? Porque la verdad es que la vida que llevan estos actores es una locura. Siempre bajo el foco, cada paso que dan es noticia. Y cuando las cosas se rompen de forma muy pública. Y si esto llega a juicio, van a salir a la luz un montón de cosas que igual no querían que nadie supiera. Imaginaos el salseo que va a haber. A ver, yo no me creo nada de lo que dicen las primeras noticias. Que si contratos, que si malentendidos. Eso es la excusa barata. Yo apuesto a que hay una razón mucho más profunda, algo que les ha hecho tomar una decisión tan drástica. Quizás uno se siente traicionado por el otro en un tema importante, algo que les afecta a nivel personal y no solo profesional. Y claro, ambos son personas con mucho carácter. Kerem, que se le ve un tipo firme, decidido. Y Ande, que también tiene lo suyo, y es muy inteligente. Así que no me extrañaría nada que esto sea una batalla de egos y de tú me hiciste X y yo a ti. La cuestión es, ¿tipo de conflicto puede ser tan grave como para acabar en un tribunal? Podría ser un acuerdo comercial que uno ha roto unilateralmente y el otro quiere recuperar lo suyo. O quizás algo relacionado con derechos de imagen, o incluso una disputa por alguna propiedad o inversión conjunta. Pero sinceramente, con lo que han vivido juntos, y lo cercanos que parecían, me cuesta creer que sea solo algo de dinero. Yo sospecho que hay algo de rencor ahí, algo que se ha ido acumulando y que ha explotado ahora. Y que al no poder arreglarlo de otra manera, han dicho, pues al juzgado y que decida un juez. Es lo más triste de todo, ¿no? Ver cómo dos personas que un día fueron tan unidas, ahora se enfrentan en los tribunales. Me da la impresión de que esto va a ser un culebrón dentro de otro culebrón. Porque la justicia turca es famosa por sus largos procesos, así que vamos a tener material para rato. Y mientras sus fans estarán en vilo, sin saber qué creer, qué pensar. Lo que sí tengo claro es que sea cual sea el motivo, va a ser algo que va a dar mucho que hablar. Y que ojalá, por el bien de ambos, puedan resolverlo pronto y de la mejor manera posible. Pero visto, lo veo complicado. El hecho de que hayan llegado a este punto me dice que las cosas están muy, pero que muy mal. Así que, mientras esperamos a que se desvelen los detalles, ¿vosotros qué pensáis que ha podido pasar para que Kerem y Ande acaben en los tribunales?